Esa profecía es que una se le idea. dio a Zacarías, Jesús entró de manera triunfante en la ciudad santa, montado sobre un asno, que en la literatura se consideraba como un antiguo símbolo de realeza judía, como correspondía de hecho al Rey de Reyes y Príncipe de Paz. Una multitud de discípulos llenos de júbilo tendían mantos, hojas de palma y otras ramas a lo largo del camino por donde pasaba Jesús, y alababan a Dios diciendo a gran voz: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y de nuevo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Este majestuoso acontecimiento que celebramos este día y que se conoce como Domingo de Ramos fue un gozoso preludio de los sucesos atroces que ocurrirían durante aquella fatídica semana y que culminarían con el sacrificio abnegado del Salvador y el magnífico milagro de la tumba vacía. Como seguidores suyos, somos un pueblo adquirido por Él, llamado a anunciar sus virtudes y promover la paz que tan generosamente ofreció por medio de sí mismo y de su sacrificio expiatorio. Esta paz es un don prometido a todos los que vuelvan su corazón al Salvador y vivan con rectitud. Tal paz nos brinda la fortaleza para disfrutar de la vida terrenal y nos permite soportar las dolorosas pruebas de nuestro trayecto. En 1847, el Señor les dio instrucciones específicas a los pioneros santos que necesitaban paz para mantener la calma y permanecer unidos mientras enfrentaban dificultades inesperadas en su viaje hacia el oeste. Entre otras instrucciones, el Señor les dijo a los santos: Cesad de contender unos con otros, cesad de hablar mal el uno contra el otro. En las Escrituras se afirma que a los que realizan obras justas y se esfuerzan por caminar en la mansedumbre del Espíritu del Señor, se les promete la paz que necesitan para sobrevivir en los días de conmoción en los que vivimos en la actualidad. Como discípulos del Príncipe de Paz, se nos ha instruido que vivamos teniendo entrelazados los corazones con unidad y amor, el uno para con el otro. Nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, declaró hace poco: la contención contraviene todo lo que el Salvador defendió y enseñó. Nuestro profeta también imploró que hiciéramos todo lo posible para poner fin a los conflictos personales que actualmente se desatan en nuestro corazón y en nuestra vida. Consideremos estos principios teniendo en cuenta el amor puro que Cristo nos profesa y que nosotros, como seguidores suyos, tratamos de tener los unos por los otros. En las Escrituras se define este tipo de amor como la caridad. Cuando pensamos en la caridad, solemos pensar en actos generosos y donaciones para aliviar el sufrimiento de quienes atraviesan dificultades físicas, materiales o emocionales. Sin embargo, la caridad no solo está relacionada con algo que donamos a alguien, sino que es un atributo del Salvador y puede llegar a formar parte de nuestra personalidad. Por ello, no es de extrañar que el Señor nos mandara vestirnos con el vínculo de la caridad, que es el vínculo de la perfección y de la paz. Sin caridad no somos nada y no podemos heredar el lugar que el Señor nos ha preparado en las mansiones de nuestro Padre Celestial. Jesús ejemplificó a la perfección lo que significa poseer este vínculo de la perfección y de la paz, en particular cuando afrontó los angustiosos acontecimientos que precedieron a su martirio. Piensen por un instante en lo que Jesús habrá sentido al lavarles humildemente los pies a sus discípulos, sabiendo que uno de ellos lo traicionaría esa misma noche. O cuando Jesús, horas más tarde, y lleno de misericordia, sanó la oreja de uno de los hombres que habían acompañado a Judas, el traidor, para arrestarlo. O cuando el Salvador, de pie frente a Pilato,
Fue acusado injustamente por los sumos sacerdotes y los ancianos y no pronunció ni una sola palabra contra los falsos cargos que se le imputaban, dejando asombrado al gobernador romano. Por medio de estos tres trágicos incidentes, El Salvador, a pesar de estar abrumado por una tristeza y un estrés extremos, nos enseñó con su ejemplo que la caridad es sufrida, es benigna, no tiene envidia, no se jacta, no se envanece, no se comporta indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita y no piensa el mal. Otro aspecto importante para destacar y que tiene implicaciones directas en nuestro discipulado y en cómo promovemos la paz del Salvador es la forma en que nos tratamos unos a otros. Durante el ministerio terrenal del Salvador, sus enseñanzas se centraron, no exclusiva, pero sí particularmente, en las virtudes del amor, la caridad, la paciencia, la humildad y la compasión, atributos fundamentales de quienes desean acercarse más a Él y promover su paz. Tales atributos son dones de Dios, y a medida que nos esforcemos por desarrollarlos, empezaremos a ver las diferencias y debilidades de nuestro prójimo con más empatía, sensibilidad, respeto y tolerancia. Uno de los signos más evidentes de que nos estamos acercando más a Salvador y de que estamos llegando a ser más semejantes a Él es la manera amorosa, paciente y amable con la que tratamos a nuestros semejantes, sean cuales sean las circunstancias. A menudo vemos a personas que profieren comentarios negativos e incluso despectivos sobre las aparentes características, debilidades y opiniones de los demás, sobre todo cuando dichas características y opiniones difieren o contradicen su forma de actuar y pensar. Es muy común ver a estas personas transmitir estos comentarios a los demás, quienes repiten lo que han oído sin conocer realmente todas las circunstancias de una situación. Por desgracia, las redes sociales fomentan ese tipo de comportamiento en nombre de las verdades relativas y la transparencia. Bien, hasta aquí el punto para analizar. Hay muchísimos vertientes, matices que podemos dar énfasis. Y bueno, me gustaría escuchar primeramente, Víctor, en qué te gustaría hacer un enfoque inicial y luego, hermano Albaradejo, y de ahí vamos desarrollando. Tu micrófono, Víctor. Es demasiado para analizar, ¿no? De la emoción ni encendí el micrófono. Me gusta el enfoque que le da, fíjate, el enfoque que le da el Elder Soares de manera muy inteligente. Nos presenta al príncipe de paz en su entrada triunfante a Jerusalén. Habla de cómo la gente lo seguía. Realmente tenía muchos seguidores, ¿no? En ese punto su fama se había extendido aún sin redes sociales. Era muy famoso en toda la región. Y entonces así es como entra él a Jerusalén. Y hay algunos simbolismos en esta parte, ¿no? Primero, el que entre en un asno, como dice aquí, se consideraba algo de la realeza. El cómo le expresaban ellos su emoción, lanzando ramos o palmas, incluso mantos, ¿no? El manto significa, pues es una ropa especial para, también en ese sentido, para la realeza. Y entonces, en ese contexto, es que Él nos dice, Él es el príncipe de paz, y nosotros, que fuimos comprados por Él, tenemos que ser promotores de esa paz. Es decir, nosotros somos representantes de Jesucristo y por lo tanto somos representantes de la paz que Él anuncia. Entonces, este es el primer enfoque que quiero resaltar. Insisto, de manera muy inteligente, liga esta situación del Domingo de Ramos con lo que Él quiere enseñar, que es el nosotros ser portadores de paz. Hasta ahí este primer comentario. Sí, es una
Es un argumento muy contundente, ¿no? El que Sí. presenta, la forma que yo les he dicho aquí, ¿no? A mí me encanta ver cómo van estructurando los discursos los apóstoles, y una gran estructura argumentativa que brinda el Elder Suárez es esta, ¿no? Primero te presento esta premisa fundamental de quién era Jesucristo, y a partir de ello te digo que Él es esto, y nosotros como discípulos debemos de promover esa paz. Hermano Loradejo. Pues mira, podemos revisar todo, tiene cantidad de aristas Sí. en los cuales nos podríamos enfocar. Pero decídase por una, hermano Loradejo. Hay uno que está muy interesante que dice: cesad de contender unos con otros, ¿no? Cesad de hablar mal el uno contra el otro, pero otra vez, como el enojo, este es el segundo deporte en importancia entre los santos. Entonces, necesitamos aprender a tener un punto de vista, y ahí está el problema. ¿Qué es lo que une nuestras opiniones? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede mantener nuestras opiniones en la línea y ser uno. Pero cuando la diversidad de opiniones llega, entonces tenemos que tener la habilidad de ser seguidores del Príncipe de Paz, ¿no? Aunque él también nos dio ejemplos de cómo establecer la paz en el templo, ¿verdad? Que se había perdido, porque se había convertido en un mercado. Y también nos mostró cómo tratar a los que lo acusaban de ser violador del día de reposo, a él, que fue el generador del día de reposo, y se oponían fuertemente por su percepción que ellos tenían. Entonces, nosotros como seguidores del Príncipe de Paz podemos tomar esto como nuestro eslogan principal: cesar de contender unos con otros, cesar de hablar mal el uno contra el otro, y con eso estaremos en el centro, en el ojo del huracán. ¿Por qué se dice en el ojo del huracán? Porque en todas las otras demás partes del huracán hay una violencia de fuerza del viento impresionante. Pero en el vórtice, lo que es el tubo que se genera en el centro del huracán, que se le llama el ojo del huracán, hay calma total, ¿no? Entonces, al aplicar esta medida de cesar de contender, podemos hablar de los temas, podemos presentarlos, pero mantener la tranquilidad, ¿verdad? Y a lo mejor, en medio de todo esto, podemos ir encontrando caminos. Por ejemplo, fíjense, hay una cosa que declara él, él está hablando de la paz, pero fíjense, cuando él toma esto, dice: y no podemos heredar el lugar que el Señor nos ha preparado en las mansiones de nuestro Padre Celestial sin caridad, ¿no? ¿Cómo que sin caridad? Pues si yo pago mi diezmo, y ahí podríamos empezar la plática, ¿eh? Y revisar las leyes y hacer todo eso, pero aquí hay una profundidad interesante, donde dice: no podemos heredar el lugar que el Señor nos ha preparado a menos que tengamos caridad. Y que en algún momento dado, lo que hemos platicado en este canal del poder fortalecedor para hacer las cosas, pues ahí tendría que haber una intervención para que podamos tener caridad, ¿no? Y la caridad se manifiesta al obedecer a algunos de los convenios que hemos hecho. Así que está por demás hasta dentro de lo que es la paz, ¿no? En este punto, hermano Loradejo, que usted menciona, precisamente comienza el Elder Suárez haciendo esta estructura, poniendo al Príncipe de Paz, su entrada a Jerusalén, sus atributos como tal, y luego hace una liga, ¿no? Sí, Un switcheo, una conexión. Una conexión, sí, para decir: consideremos estos principios teniendo en cuenta el amor puro que Cristo nos profesa, que nosotros como seguidores suyos tratamos de tener los unos por los otros. Y ahí entonces se mete a la caridad, ¿no? Y explica qué es la caridad, y dice que la caridad no es no es simplemente estar donando cosas. La caridad, ¿qué es?
y ya nos empieza a explicar. Ahora, en ese punto que usted menciona, hermano Alvarejo, ayer que estaba leyendo el discurso, me llamó la atención una frase que él dice, y lo leo, dice: sin caridad no somos nada. Entonces voy a la fuente, y la fuente está en 2 de Nefi 26, versículo 30, y dice: he aquí el Señor ha vedado esto. Por tanto, el Señor ha dado el mandamiento de que todos los hombres tengan caridad, y esta caridad es el amor, es amor. Y a menos que tengan caridad, no son nada. Me llegó bien profundo porque, a ver, hablamos de amor y hablamos de paz pero dice, si no tienes caridad no eres nada. O sea, ¿qué significa? Me puso a pensar, a ver, ¿qué significa esto de que si no tenemos amor o no tenemos caridad no somos nada? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué alcance le dan a esta expresión que está en las escrituras mismas? Pues hermano Alvarejo lo dijo hace un momento, ¿no? Al parecer es un requisito, más allá de los convenios, los que somos más pragmáticos decimos, no, pues hago convenios, persevero hasta el fin, no cometo pecados graves y ya tengo una gloria celestial. Pero aquí lo que está diciendo es que no podemos entrar a las mansiones del Padre si no tenemos caridad. Y en ese sentido, si no tenemos caridad, todo lo otro que hayas hecho no te garantiza esa exaltación. Es muy interesante ese punto, ¿no? Y creo que tenemos que analizarlo. Y esa misma referencia que comentaba Salvador en 2 Nefi 26, me parece, se repite con otras palabras, pero llega al mismo punto en Moroni 7. También vuelve a decir, si no tenéis caridad, no sois nada. Es decir, a pesar de todo lo que hagan, si no tienen este ingrediente, si sus obras no son o no están llenas del amor puro de Cristo, entonces de nada sirve. Es bien interesante ver el Evangelio desde este punto de vista. A ver, entonces, hermano Alvarejo, ¿puede ser posible que yo tenga toda una vida de servicio en la iglesia y no desarrollar amor puro por las personas? Al final, ¿cómo me va a ser contado o me va a decir, no, pues tú no eres nada, porque ahí dice en 2 de Nefi? Fíjate, me hiciste acordar de la escritura esta que dice que en mi nombre en tu nombre eché demonios, en tu nombre hice esto. Entonces, y él te dice, espérate, a ti no te conozco. Sí. No, está rudo, está muy rudo, pero ¿por qué? Porque si lo entendemos desde el principio, en la gráfica que hacemos de las inteligencias, que en este plan nada más estaba el más inteligente de todos y las nobles y grandes, pero los dos que estaban en la punta de la inteligencia eran el Padre y Jesucristo, ¿no? Y de ahí toma forma el plan, porque toman la materia y la organizan. Y todos los nobles y grandes tenían cierta facilidad, pero los que estamos en la parte baja de esa gráfica o de esa posición de inteligencias, obviamente, y está establecido en el plan de misericordia, no tenemos la capacidad para hacer lo mismo que hizo el Padre para llegar a ser Dios. No podemos. Y él dijo, mira, estos no pueden, pero vamos a hacer un plan para que puedan. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque nos ama y nos llega a ser sus hijos espirituales para entrar en el plan. Entonces, en medio de todo nos ama. Y hay varios ejemplos de su vida. Por ejemplo, yo lo veo sentado escribiendo en el cielo mientras los demás quieren apedrear a la mujer, ¿verdad? Y cuando levanta la vista, ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno, ve y no peques más. Y también cuando los discípulos le preguntan, ¿quién pecó, o sus padres? Le dijo, no, espérate, ni ni sus padres. O sea, un entendimiento, una búsqueda, un conocimiento de las características que envuelven a aquel que piensa diferente o que tiene situaciones diferentes. Y luego finalmente lo veo en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es amor. Amar así yo no puedo. ¿No? Pero si no tenemos ese tipo de amor que él nos puso de ejemplo,
pues no podremos heredar. Porque fíjate, entonces, ¿por qué estamos sirviendo, no? ¿Por qué echaste demonios? Porque te vieran, porque en ese momento ya tienes tu recompensa. Quiere decir que no lo hicimos con el objetivo del amor puro de Cristo que se genera en este maravilloso plan de salvación, ¿no? Como aquí, o sea, nosotros estamos aquí hablando de las escrituras del Evangelio y a ver, ¿por qué estamos aquí, Víctor, hermano Verdejo? Estamos aquí para ser vistos, para que el hermano Alvaradejo se haga bien famoso o yo mismo, o realmente tenemos amor, o sea, ¿cómo podemos desarrollar ese amor haciendo esto? ¿Sí me explico? Claro, claro, claro. ¿Y cómo se manifiesta el amor? Pues pero fíjate los conceptos semánticos de las palabras. Cuando escuchamos caridad, y me refiero para todos los que nos están viendo y escuchando, cuando escuchamos caridad, ¿qué concepto viene a nuestra mente? Y así hacen los test psicológicos, ¿no, chava? Te ponen una imagen y ver qué ideas vinieron a tu mente. Entonces yo les pongo caridad. ¿Qué concepto viene a nuestra mente? Y el Elder Suárez lo plantea así porque él nos conoce, él es latino. ¿Eh? Lo plantea así. ¿A poco crees que porque estás dando lana ya? No. Traducido de otra manera. O porque estás pagando tus ofrendas ya tienes caridad. No, no. Tienes a alguien que no conoce la verdad y está terqueando, ¿verdad? Tú tienes que amarlo y seguirle explicando hasta que se aparte de la verdad o lo entienda. Que eso fue lo que pasó, lo que le pasó a Judas, ¿no? El Señor fíjate, podríamos calificar a Judas un fracaso de Jesucristo, porque era su discípulo finalmente, era su apóstol. No, hay una película que les recomiendo que es de otra iglesia, que se llama Una entrevista con Dios. Está interesante cómo lo plantea. Y también otro libro que les recomiendo, que alguna vez ya les recomendé, que se llama Caín. Este libro es de un escritor inglés muy famoso, de hace muchos años, que lo escribió más o menos en la época de José, que narra una conversación entre Caín y el diablo, ¿verdad? Y entonces me llama la atención, fíjate, lo que le dice el diablo a Caín. Caín se ufana de que él no adora a nadie, ¿verdad? Yo no necesito adorar a nadie. Y ese es el problema de Dios, quiere que lo adoren. ¿No? Yo no adoro a nadie. Ya están alegando, ¿verdad? Y dicen, entonces tú por eso no te inclinas ante Dios. No, pues yo no, ya te lo dije, entienden, ¿verdad? Y entonces el diablo le dice, déjame decirte algo, Caín. Cuando tú no te inclinas a Dios, ya te estás inclinando ante mí. Le dicen ahí en las declaraciones. Y el cuate no sabía de la iglesia, sabía, creo, muchas cosas del diablo, pero es una gran verdad. Cuando dejamos de inclinarnos ante Dios, tenemos que estar inclinados ante algo, ¿verdad? Por la situación que tenemos en este estado de probación. Y Judas dejó todo, aunque tenía el mejor maestro del mundo. Se montó en su caballo y se fue a las profundidades del Averno. Así que por eso es importante que amemos a nuestros hermanos, no importa lo que piensen, no importa cómo lo digan, cómo lo planteen, debemos amarles y ayudar. Y como tú dijiste, por eso estamos acá, ¿verdad? Claro que habrá puntos de vista, ¿no? Habrá opiniones, habrá formas de entenderlo, y algunos dirán, no, ya está chocheando ese hermano, ¿verdad? O podrán, sí, claro, ya está viejeando. Y muchas cosas pueden pasar así, pero pues se hace esto con la idea de tratar de compartir los puntos de vista, las experiencias de la vida, lo que el Señor nos ha mostrado, pero con ese afecto, con ese amor, que en su momento hace erupción, ¿no? Como pasó en el templo. ¿Cómo les iba a enseñar a ellos? Pues tenía que tirarles sus chácharas ahí, sus mesas, sus cosas, y les tuvo que enseñar así, ¿no? Fíjense que tanto la paz como la caridad se aclaran en este discurso y en las referencias de las escrituras de este discurso. Ambas son dones de Dios
Ujú. Cuando hablamos de dones de Dios, dones se puede, bueno, viene del inglés gift, pero se puede traducir como regalos. Sin embargo, a mí me parece que traducirlo como regalos sería una mala traducción o interpretarlo como regalos. Porque a diferencia de los regalos, que tú no tienes que hacer nada más que estirar los brazos para tomarlo, yo los dones más bien los veo como premios, más que como regalos, los veo como premios o recompensas en los que tú sí tienes que haber hecho algo para entonces recibir este don. Y de hecho el Elder Suárez lo explica en cuanto a la paz. Dice, a los que realizan obras justas, son dos requisitos, a los que realizan obras justas y se esfuerzan por caminar en la mansedumbre del espíritu, se les promete la paz que necesitan para sobrevivir los días de conmoción que vivimos en la actualidad. Entonces, si hay requisitos o si hay un esfuerzo de nuestra parte para adquirir este don o esta recompensa de la paz. Y después cuando habla de la caridad, lo mismo, ¿no? O sea, vemos que si no tenemos caridad no somos nada. Entonces no es que se nos vaya a dar sin hacer nada. Ahí mismo en Moroni 7, el último versículo, el 48, dice, por tanto, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de este amor o de esta caridad. Entonces hay que hacer algo, ¿no? Por lo menos pedirlo en este caso de la caridad. Pero ¿a qué voy con esto? Ahora, ¿cómo nosotros demostramos caridad? Si bien el Elder Suárez dice que la caridad no significa, como a veces lo utilizamos incluso en español, ¿no? De dar caridad o dar dinero a alguien. Dice, no es eso, es un sentimiento profundo. Pero bueno, es un sentimiento profundo, pero eso no nos sirve de nada. Es decir, hay que llevarlo a la práctica. Ahora, ¿cómo se manifiesta que nosotros tenemos caridad? Desde mi punto de vista es dando, pero no necesariamente dinero, que puede ser en ocasiones dinero, pero en otras ocasiones puede ser dando de nuestro tiempo, en otras ocasiones dando de nuestros talentos, en otras ocasiones dando un oído para escuchar o un brazo para levantar a alguien. Entonces tiene que manifestarse en la acción. Y ahorita que preguntaba Salvador, nosotros estamos aquí ¿para qué? Pues yo creo que sí es parte de esto, ¿no? A mí me gusta enseñar, me gusta compartir, y es una manera, a lo mejor muy pequeñita, pero es una manera en que podemos dar caridad o podemos demostrar nuestra caridad incluso a gente que ni conocemos, ¿no? Aun cuando ya estamos muy familiarizados con gente que nos manda comentarios y nos saluda, realmente a la mayoría no los conocemos, pero por mi parte puedo decir que con mucho gusto estoy aquí para compartir algo de mi tiempo. No sé si de mis talentos, pero sí por lo menos algo de mi tiempo para que podamos edificarnos juntos, ¿no? Entonces la caridad se tiene que reflejar en obras, no es solamente el sentimiento profundo de querer a alguien, porque a veces decimos, no, pues yo no tengo caridad por la gente, entonces, ¿ya qué puedo hacer? No, no, sí puedes. Por aquí alguien ponía un comentario, el servicio nos lleva a la caridad, así que a servir todo mundo, ¿no? Y ciertamente, o sea, el sentimiento puede venir después del acto. El acto puede ser, voy y sirvo, aunque ni siquiera te conozco, y entonces se va formando un vínculo, un sentimiento de esta caridad. Y ya no digo nada, que te estoy durmiendo, Salvador. No, hombre, es que estoy despierto desde las 4 de la mañana. Ya saben por qué, ¿no? Creo que poco antes de las 4 y luego ya era la hora de seminario y ya para qué, ¿verdad? Ya no hay tiempo. Sí. Bien, miren, he estado escuchándolos con atención y ahorita que decías esto de la paz, Víctor, y ahorita que escuché al hermano Verdejo, estoy relacionándolo todo con aquel discurso que analizamos, tú también estabas, Víctor, del presidente Ayrin sobre hallar paz. Lo vimos que era un don del Espíritu Santo en aquel discurso. Aquí vemos la caridad igual como un don del Espíritu Santo. Y vimos que la paz venía cuando nosotros nos llenábamos del Espíritu Santo. Y sabemos que la caridad es el amor puro de Cristo. Y vemos que entonces al llenarnos de los atributos de Cristo, tendremos caridad. Y esto sucede si tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Ahora, vimos en aquel discurso 4 o 5 premisas que el presidente Ayrin nos explicó, y entre una de ellas era que nos decía amar a Dios,
pero no basta con solo obedecer a Dios. No obedecer. Obedecer a Dios, pero no basta con una obediencia, sino obedecerlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Y ese fue motivo de un análisis de un programa hace como 4 domingos. Entonces, ahora lo relaciono con esto que estamos analizando y viendo, y al escucharlos viene a mí esta impresión, ¿no? O sea, es obedecer a Dios, pero al obedecer o al servir, es hacerlo con amor, con el amor puro de Cristo. O sea, no basta con una obediencia, sino basta con amarlo a Él, ¿sí? Con amar a los demás. Es decir, llevarnos a otro nivel, un nivel diferente, no una obediencia ciega, no un servicio autómata, no un servicio porque sigo la corriente de la iglesia, sino porque verdaderamente amo. Y creo que llegar a este punto requiere mucho esfuerzo. Ahora, no sé si lo han notado, pero hay personas que se les da de manera más natural el amar a otros, Sí. y hay otros a los que nos cuesta un poco más. Sí. Yo lo puedo ver incluso entre los miembros de mi familia o los amigos más cercanos. Unos de manera muy natural la aman y eso los lleva a servir de una manera muy fácil. Otros Sí. que batallamos un poquito más y sí nos cuesta levantarnos de la silla para extender una mano, ¿no? Sí. Fíjate, Hermano Verdejo, tenía algo en mente. yo creo que lo estamos viendo y nos da un poco de miedo, porque estamos hablando de paz, pero hay muchos temas controversiales metidos aquí, ¿no? Por ejemplo, las donaciones, por ejemplo, pues la paz, y pues ahorita no podemos alegar. No podemos alegar porque estamos hablando de la paz, del amor, porque estamos tocando el tema. Pero, por ejemplo, aquí cuando estamos hablando de lo que el mismo Salvador hizo, pues hay aristas que tienen que ver con, por ejemplo, de Judas, por ejemplo, los conflictos que él tuvo que enfrentar, ¿no? Cómo los enfrentó. Y yo me refiero al tema de que lo que vamos a hacer es porque entendemos. Si yo veo a mi prójimo como un ser que lo conocí en la preexistencia y cuando éramos inteligencias, y que estamos aquí con la memoria olvidada y que vamos a pasar al mundo de los espíritus y posteriormente a la resurrección, pues ahí nos vamos a encontrar. O sea, ¿cómo voy a ver yo a mi prójimo? Y hay mucha sabiduría en esto. ¿Cómo voy a ver a mi prójimo que aquí lo puse pinto, ¿no? Lo hice como quise, le dije, no, esto ni sabes, ¿no? Mejor cállate, ¿no? Bueno, esa es tu opinión y muchas gracias, ¿no? Y cosas así, ¿cómo lo voy a ver allá, no? Y Jesucristo, él, algunos ni lo van a querer ver, porque, por ejemplo, Judas, ¿cómo lo va a querer ver? Pues no va a poder, porque al final Judas sintió horrible, porque el mismo diablo que lo condujo le restregó en su nariz todo lo que había hecho. O también los demás sacerdotes de la época, ¿cómo lo van a ver, no? Entonces todos nos vamos a encontrar, y en base a eso, este sabio consejo, trátalo bien, porque no sabes si tendrán mejor alcance en el reino de los cielos que yo mismo. Entonces lo mejor es llevar la fiesta en paz. Podemos hablar, podemos redarguir, podemos aclarar, podemos expresar en el espíritu de paz y de amor. Y otro tema controversial que podríamos desatar ahorita es el amor. ¿A poco este amor de que habla Jesucristo es el que expresa Juan Gabriel en sus canciones? Y ese murió. Por eso, pero de todas maneras la sigue cantando. Entonces, ahí podríamos entrar en un conflicto bastante importante para entender precisamente lo que es el amor tal como lo enseñó Jesucristo y todas las variaciones que tiene hoy en día en la sociedad en que nos vivimos. Y esto podría generar
una falta de paz. Pero si respetamos la concepción de amor de cada quien, pues ¿ya? La concepción del amor según la hermana Angulo es de una manera y yo tengo otra manera de percibirlo, y cada quien puede percibirlo y lo va a aplicar, y en base a lo que aplique obtendrá un resultado al final, y yo le sigo amando igual, ¿no? Con el deseo de que alcance esto que dice el Elder Suárez, de que también tenga amor por los demás. Y lo interesante es que lo que pide es que tengamos caridad, lo cual es el amor puro de Cristo, y que si no lo podemos tener, no hay entrada. Qué rudo, ¿verdad? Está rudo. Sí, no son nada, que es precisamente lo que yo planteaba al inicio, ¿no? O sea, ¿qué significa esta expresión? Y bien has dicho tú, Víctor, ¿no? O sea, el propio Elder Ulises Suárez lo dice, no podemos heredar el lugar que el Señor nos ha preparado en las mansiones de nuestro Padre Celestial. Sin caridad, sin amor, simple y sencillamente no podemos. Entonces, cuando hablamos de servicio en la iglesia, no basta con servir, sino hacerlo con verdadero amor. De hecho, creo yo, ahora veo que estos llamamientos precisamente se nos dan para desarrollar amor, ¿no? Entre otras cosas. Oye, y dice Moroni, ya quien la posea en el postrer día le irá bien. Muy bien. O sea, Y ahora fíjate, y al que no la posea, cómo no le va a ir nada bien. El presidente Nelson, cómo nos trata, hermanos. Yo les ruego que por favor, miren, vamos a hacer esto. Volvamos al principio de tener el espíritu, porque aquí lo está repitiendo el Elder, sin el espíritu no hay manera de que entiendas cómo amar a los demás. Entonces, él nos trata muy bien y todo. A veces nos dice, tómense sus vitaminas porque va a estar muy rudo. Prepárense, aunque no tengan almacén, pero prepárense espiritualmente. O sea, se sonríe con nosotros, nos ama. Pero yo pienso que algún día le voy a reclamar al presidente Nelson, que no declaró desde el púlpito que él era el ángel. A ver, ¿por qué no nos dice? Un día que lo vea le va a decir. Pero pues son temas, él nos ama bien, nos explica hasta donde. Me imagino que él sí tiene límites. Yo no, yo estoy desbocado, pero él tiene límites por el líder que es, ¿verdad? Como Nefi los tuvo en su momento, que estaba escribiendo bien contento y el Señor le dijo, espérate, hasta ahí nomás, ¿no? Ya no le sigas. Y yo estuve en un discurso donde una autoridad general estaba capacitando a los presidentes de misión, atrás de él estaba un apóstol, y llegó un punto de su discurso que el apóstol le dijo, hermanito, it's enough, suficiente, cámbiale, ¿no? Y aquel tuvo que sujetarse y tuvo que cambiarle a lo que estaba diciendo. Así que, viva México. Vamos a leer algunos comentarios de nuestros hermanos. Déjenme, los voy pasando por aquí. Dice la hermana Clara, címbalo que retiñe, si no hay amor, ¿qué es la caridad? Andrea nos comenta, no podemos guardar los convenios sin caridad. La propia Clara menciona, ¿serán que obedecen por interés? ¿Hay obediencia por interés? ¿Qué piensas, Víctor? Sí, a veces la segunda parte del segundo gran mandamiento es la que tomamos en cuenta, ¿no? En donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solo escuchamos la parte de a ti mismo, pero no la del prójimo. Entonces, este interés incluso puede ser solamente para tener una bendición para mí mismo. Bien. Dice la hermana Jackie, el servicio desarrolla el amor puro de Cristo, así que a los que nos cuesta tener caridad, a servir se ha dicho. Bien, Goyito dice, ustedes al darnos estas clases y conocimiento están impartiendo su caridad, a pesar de sus caritas con barba y sus personalidades. Ahí le va, hermano. Lo bueno es que Goyito nos ama porque nos lo dijo con cariño, ¿no? Sí, pero fíjese que ahí le va este par de comentarios del propio Goyito, que yo creo que lo dice por el programa del día de ayer. Dice lo siguiente, al hermano Alvaradejo en plenas transmisiones le pusieron trampitas, pero la instrucción viene en la manera como él sale del atolladero. Eso por sí solo es una gran capacitación para enfrentar
los esfuerzos sin iras ni contenciones. ¿Verdad? Hermano Bradejo, ¿usted siente que le pusimos trampitas? No, es el razonamiento. Tenemos que razonar, tenemos que expresar, tenemos que, si no, ¿cómo podemos entender el pensamiento de otros, ¿no? O sea, obviamente, mira, dijo alguien, no sé si fue aquí o dónde fue, pero dijo, para poderle escuchar la enseñanza de alguien, yo voy a voltear a ver su vida, ¿no? Entonces, obviamente, para poder expresarnos bien y entender los puntos de vista y poder sentir caridad y compartir, es obvio que necesitamos entenderlo, ¿verdad? En qué se está pensando. Y por eso las enseñanzas de Jesucristo, él era máster en eso, ¿verdad? Les ponía, a él sí los ponía a patinar. Cuando, por ejemplo, le llega Nicodemo y le pregunta, ¿cómo puede ser eso? Y él le dice directo, ¿verdad? ¿Eres tú, maestro? Y no puedes explicar esto. Entonces, aquel se sorprende. No es que no lo ame, lo está ubicando en el contexto de lo que está diciendo, porque no le entendía cómo puede un hombre nacer de nuevo. Así que yo creo que no, más bien son las maneras en que podemos conocernos, ¿no?